Jesús dijo, hasta el día de hoy, mi Padre que está en el reino de los cielos está trabajando. Jesus said, even until today, my Father in heaven is still working. Pero usted cuando guarde ese día. But when you save that day, Entonces, todos aquellos hermanos que hacen su propia voluntad and so all of those who do their own will y no quieren hacer la voluntad de Dios, and do not want to do the will of God, porque ni siquiera vienen a la casa del Señor. for they won't even show up to the house of the Lord. Imagínense solamente trabajar, ¿cuántos días? 6 días y un día descansar. Imagine working 6 days and just 1 day of rest, Sin poder ministrar la palabra, without being able to minister the word sin poder predicar la palabra, or preaching the word sin poder estar dentro de la iglesia entre semana. or being able to be inside church during the week. ¿Usted cree que Jesús hacía eso? Do you think Jesus would do that? ¿Qué es lo que hacía Jesús? What would Jesus do? Predicaba todos los días, He'd preach every day, enseñaba todos los días, taught every day. estaba en la iglesia, He was in the church, oraba todos los días. praying every day, Y otro día empezaba otra vez. and another day he started all over. Y no descansaba. And he wouldn't rest. ¿Y por qué la gente se acostumbra solamente un día a la iglesia? And why are people used to just 1 day to church? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Why don't they want to do the will of God? Entonces muchos So many que no están haciendo la voluntad de Dios, that are not doing the will of God va a ser difícil is going to be hard trasladarse to transfer. al reino de los cielos. Muchos de ellos piensan que se van a ir, Many think they're going to pero va a ser difícil el traslado go, but it's going to be hard to desde transfer aquí a la tierra hacia el reino de Dios, from here on earth to the kingdom porque of están God. haciendo su propia voluntad. For they're doing their own will. Por eso para la iglesia That's why to the church debe ser tan importante it should be so important. la santidad, la Sanctification. santificación. Sanctification. Diga conmigo la santificación. Sanctification. ¿Cuántos se santifican? How many get sanctified? How many? Usted sabe lo que es la santificación. Do you know what sanctification is? Usted sabe cómo meterse a la presencia de Do you Dios. know how to get to the presence of God? ¿Cuándo se santifica? When do you get sanctified? No hay ni un día. Los creyentes no se santifican. Because sometimes believers don't even do that. A veces nosotros pensamos que estar dentro de la iglesia o solamente decirle Señor gracias por este día, gracias por esto, ya está santificado. Sometimes they think, well, I go to church and now I'm sanctified. But it's not true. La santificación debe ser, Sanctification should be debe salir del corazón, they come out of the heart. debe estar uno sumiso You need to be submissive a la presencia de Dios. to the presence of God. Aunque a veces puedas tener lucha, puedas tener pruebas, puedes tener gente que te esté rodeando, te esté faltando, ¿verdad? Con palabras que no vienen a veces. Even though you might be surrounded by people Pero tienes que llegar a un lugar, hermano, a un punto donde tú tienes que apartarte para Dios. you need to get to a place and a point where you depart for the Lord. You set apart. Pablo dice, Paul said, hacer la voluntad de Dios es la santificación, do the will of God is sanctification. para apartarse de todo aquello. To abstain from what? Fornicación. All sexual immorality, Uno de fornication. los puntos que no deja santificar a la iglesia One of the main points that doesn't allow sanctification to the es la church fornicación. is fornication or sexual immorality. No importa, dijimos, si está casado o no está casado. Doesn't matter if they're married or not. Pablo dice, Paul vamos says, a leer. Verso 4. verse 4, Escuchen bien. listen closely, Que cada uno de vosotros that each of you sepa tener should know su propia esposa en santidad. ¿Y cómo? how to possess their own vessel, Lo vemos aquí unos cuantos. spouse in sanctification and honor. Pero si yo le hago la pregunta, ¿usted tiene en santidad a su But if I ask you this question, do you have como varón? ¿Usted tiene en santidad in sanctification your spouse y en honor? and in honor? Muchos cristianos I don't mean Christians que se han desviado por la vida sexual that have deviated from sexual immorality. y en vez de tener una comunión, una santidad con el Señor, Immorality is that have been with the Lord. en santidad, en honor,
pasión de qué, Not passion of what, brother? de qué, hermano. Of what, brother? Of lust. Como quieres, Like who? como los gentiles que no conocen. Like the Gentiles who don't know. ¿Saben por qué no se santifica mucho dentro de la iglesia? You know what? Maybe don't sanctify in the church. Porque vienen todos con licencias. Because they have lust. Y no se dan cuenta And then they don't find out que no se puede llegar a la santidad, hermano. that you can't really Que no se puede entrar a la santificación. You cannot enter sanctification. Si usted quiere guardarse al Señor, If you want to reserve yourself for the Lord, tiene que vivir una vida santa usted juntamente con su esposa. a whole life with your spouse, No en concupiscencia, not in no passion en of lust pasiones deshonestas, como lo hacen los gentiles, or sexual immorality like the Gentiles, sino que no, but in honor, guardando delante de Dios. saving yourself in front of the Lord. Muchos creyentes no saben estas cosas And many believers have done this, y las practican. and they practice Viven su vida con concupiscencias living in their lives in passion of lust, y nunca pueden agarrar santificación. and they never obtain sanctification. A veces uno tiene que guardarse Sometimes one must para el Señor. for the Lord. ¿Qué pasa con la mujer cuando está descarnada? What happens when the women are lost? Habrá santidad. Is there holiness there? ¿Qué pasa con el varón cuando está descarriado? What happens to the male when he is out of touch? Se desconocen estos puntos. They don't know these points. Entonces uno de los puntos principales, hermano, es la comunicación. Main points is fornication. Por eso dice Pablo That's what Paul que said. tenga a su esposa en qué? En santidad. In sanctification and honor, you should have your spouse. El punto que agrava más la santificación, hermano, es la comunicación, It's the point las that pasiones, goes against sanctification. The main one is las fornication, lujurias. passions and Y a lust. veces cuando no la descompone la mujer, la descompone el hombre. And sometimes when the women don't mess it up, it's the man that messes it up. A veces la iglesia necesita estos temas, Sometimes the church needs these messages, estos talleres. these teachings. Y aunque hay jóvenes y aunque hay niños, And there may be children here. esto no tiene que ser, hermano, un poco más oculto, no, hermano. This shouldn't be a cult, no. Porque vuestros hijos, For our children, vuestras hijas deben de saber esto. our sons and daughters should know about this. Si Dios hubiera querido, le hubiera dicho esto no es para los niños, no es apto para menores, no es apto para jóvenes. If the Lord would have said this is not for young people, Lo hubiera especificado. He would have specified and stated. Pero tenemos que hablar con claridad la palabra. But we must speak in clarity the word. Porque ya hay jóvenes que viven una vida desordenada. For there's young people that live a disorderly life. Hay jóvenes que ya se van y se juntan con otra persona. And there's young people that go and mess around with other people, Viven una vida desordenada. living a disorderly life. Entonces, Pablo So Paul dice en el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verse 3, he says, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Hemos visto tanto nosotros los temas We've seen so much this topic en casos de aquellos hermanos que han tenido hasta a veces la mujer de su padre. in cases where they even have the wife of their father, Madrastras. their stepmom. Imagínense, Imagine, brother, madrastras que pueden estar stepmothers that can be siendo tomadas por el hijo taken by the son de su esposo, of their husband. que no son sus hijos. That is not really his child, your child. En Corintios, In Corinthians, vamos a agarrar la carta de Corintios, capítulo 5. let's go to Corinthians chapter 5. Corintios, gloria al Señor. Primero de Corintios. 1 Corinthians A ver, ¿quién puede leer el verso 1? chapter 5, verse 1.
have stayed in this, it wouldn't have been written. Si yo le pregunto a usted, ¿hay fornicación dentro de la iglesia? If I ask you, is there fornication inside the church? ¿Qué diría usted? What would you say? ¿Hay fornicación dentro de la iglesia? Is there fornication going on inside the church? Por eso la iglesia, That's what the church believes. la iglesia no conoce esas cosas. Entonces Pablo dice So Paul says, de esta manera, in this matter, de cierto se oye que hay entre vosotros surely it is heard that among us fornicación, there's fornication, y tal fornicación, and thus cual ni fornication aún dice that has not se nombre entre los gentiles, has been named among the Gentiles. tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre. So much more that they have the woman of their father. Mire hermano, esto no es tan recientemente. See, this is not so recent, brothers. Esto sucedió en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. This happened in the primitive church. Ya estaban estos desórdenes. These disorderly conducts were Ahora imagínense, already present. Now imagine en este mundo in this world que está tan extraviado, that is so lost, que está viviendo una vida tan inmoral, hermano. that lives such an immoral life. ¿Cómo se ve estas cosas? How are these things seen? Se ve tan feo. They look so ugly. La inmoralidad. Immorality. En la iglesia primitiva antes la gente era un poco más reservada, In the primitive church, they were more reserved, pero ya existía este problema. but this kind of problem already exists. Por eso es que Pablo está hablando a la iglesia el día de hoy, That's what Paul is speaking to today's church. para que no haya fornicación entre vosotros. So there's no fornication among you. Imagínense, hermano, Imagine, brothers, lo que Pablo estaba exponiendo. when Paul was exposed. Y esto no está escondido, And this is not hidden. porque si yo le pregunto cuántos han leído la palabra de Dios, For if I ask you, how many have read the Word of God? nuestros hijos han leído 2 o 3 veces la palabra de Dios. Our children have read one or Yo twice creo que the Word of God. algunos no, I think some have. algunos tal vez, pero no la entienden, la pasan por alto, todas estas cosas, porque no las van a entender, hermano. Some may pass these topics because they don't understand it. No las entienden, porque son jóvenes, son niños. They don't understand because they're young. Usted que la ha leído, a veces ni la entiende. You that have read it haven't understood it. Entonces, ahí estaba Pablo, So here was Paul exponiendo todo eso. exposing all of this. Esto sucedió en esa iglesia. This happened in that En church. Corintios In Corinthians, estaba la fornicación, it was fornication. y eso se llama incesto. Diga conmigo, incesto. And this is called incest. No es un insecto, Not incesto. incest. ¿Usted sabe qué es el incesto? Do you know what incest is? Ustedes están aquí. Come here. El incesto Incest es cuando un padre is when the father tiene a su hija, takes his daughter tiene a su hijastra. or takes his son. Cuando un hermano tiene a una media hermana o hermano. When a brother takes his sister or half sister. Que existían esas cosas. These things exist. Cuando un primo tiene otro primo. When a cousin takes another Yo cousin. tengo primos que viven. I have cousins that are living together. Y viven una vida de incesto. And they live a life of incest. Ellos no quieren saber nada de él, They don't want to know anything from you. porque saben que conozco la palabra. But they want to know the word. Porque a ellos no les va a gustar que yo lo diga, porque usted ha cometido un tan grande pecado. They're not going to like it when I tell them. Ellos me pueden decir a mí, ¿tú quién eres para venir a interrogarnos o a incomodarnos? They might say, who are you to come and make us feel uncomfortable? ¿Serás tú el juez o qué? Are you a judge or what? Pero tienen miedo, But they're porque scared. ellos saben que la vida que ellos llevan no es una vida agradable, For they know their lives are not pleasing. aunque no son cristianos. Even though they're not Christian. Pero eso But that agrava el alma y el espíritu. pleases the soul and spirit. Entonces Pablo, So Paul, viendo que había este problema de incesto, seeing that there was a problem with incest, ¿cuántos saben que todas estas cosas son prohibidas? how many know that all these things are prohibited?
más grande es la fornicación. So the greatest problem is fornication. Pablo nos estima a nosotros para que nos apartemos y que nos libremos, hermano. Es de gran estima cuando usted sabe un objetivo, hermano, que le va a agradar para su vida espiritual. And Paul exhorts us in this area that please the Lord. Levítico capítulo 18, verso 8. Gloria a Dios. Leviticus 18, verse 8. Una vida desordenada. ¿Quién tiene Levítico capítulo 18, verso 8? Leviticus chapter 18, verse 8. ¿Qué dice? Gloria a La Cristo. desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez